Buenos días con todas y todos, bienvenidos a este espacio de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por acudir a esto que yo creo que nos invita a un debate y a reflexiones profundas sobre el sistema de salud en el país y sobre todo sobre las libertades de la mujer al momento de dar algo de lo más importante en nuestras vidas, que es dar a luz a uno de nuestros hijos o de nuestras hijas. Yo quiero agradecer aquí la presencia de nuestro compañero William Garzón, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, así también como la compañera Blanca Argüello, que es miembro de la comisión y que nos va a apoyar en la moderación de este evento. Quiero agradecer la presencia de mis compañeras y compañeros asambleístas que se encuentran también aquí el día de hoy. Agradecer a nuestros queridos expositores que han aceptado poder compartir las experiencias, tanto desde el área médica como también desde el área de la organización social, sus experiencias relativas al tema del parto humanizado. Agradecer a Susan Jacobs, Thais Brandao, a Enderica Betancourt, a María Moreno de los Ríos, a Catalina Espina y a Octavio Miranda. Gracias, ellos van a ser nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy en este foro. Agradecer también a Cecilia Falconi, delegada de la ministra de Salud, de la ministra coordinadora de Desarrollo Social. Agradecer a Patricia Cervantes, delegada de la señora ministra de Salud, a Paulina Jiménez, directora de Salud Intercultural del Ministerio de Salud Pública, gracias por acompañarnos, a Jacqueline Calle, gerente del proyecto de reducción de muerte materna del Ministerio de Salud Pública, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Federación Nacional de Obstetricias y Obstetras del Ecuador, a las señoras y señores profesionales de la salud, a los representantes de la Organización Doulas del Ecuador, la Red Mundial de Parteras, a los representantes de los hospitales San Gregorio, Elías y la Maternidad Isidro Ayora, a las señoritas y señores estudiantes de las universidades Central, Católica y Universidad del Chimborazo, que se encuentran también aquí, a todas y todos ustedes, bienvenidas a la Asamblea Nacional. Queridas amigas y queridos amigos, sin duda alguna, la participación política de las mujeres en la vida nacional es esencial para tener incidencia en los grandes asuntos del Estado ecuatoriano, para tomar medidas económicas necesarias para las grandes mayorías, para establecer mecanismos de redistribución de la riqueza, para la reparación de injusticias históricas, para, como lo estamos haciendo hoy, especialmente con los grupos más vulnerables, pero las mujeres en la política estamos también para ocuparnos de los asuntos de nuestro género, de esos aspectos que antes solamente contaban con legislación desde una mirada masculina en la política nacional, como es el caso del parto, que corresponde a un evento natural y fisiológico de las mujeres, pero donde extrañamente la opinión de las parturientas casi no era tomada en cuenta, como si el alumbramiento fuera una terrible enfermedad que el médico tenía que sanar, y en este contexto las madres se reducían a ser pacientes, parte pasiva de un procedimiento médico que algunas veces se convertían en cesáreas, en donde se extrae al bebé como si se tratara de un tumor ajeno al cuerpo que lo abriga. Desde el inicio de la historia, la maternidad se ha considerado como un hecho sagrado. En todas las culturas del mundo, el advenimiento de una vida nueva se enmarca en un ambiente de respeto y de amor para atender las necesidades físicas y espirituales de la madre y del nuevo ser. Pero el sistema inhumano que ha privilegiado el capital por encima de la vida también ha impuesto conceptos economicistas en el tratamiento de la salud, hasta el punto de que no distingue entre una patología y el proceso mágico del inicio de la vida, como si la máquina calculadora fuera la que tiene la última palabra, como si hacerle una cesárea innecesaria a una mujer fuera por el propio bien de la mujer. Por supuesto que la medicina moderna ha logrado reducir los índices de mortalidad materno-infantil, que es una de las prioridades que tenemos en el Estado ecuatoriano, pero no por eso debemos asumir que la ciencia moderna deba contraponerse a los conocimientos milenarios. Es más, en este siglo somos testigos de cómo la medicina occidental reconoce cada vez más varios principios de otras disciplinas de la salud con el enfoque de una salud integral. La salud del bebé depende de muchos condicionantes, entre las cuales está el primer término, la lactancia,
que se ve afectada directamente con las cesáreas innecesarias y con la separación de madre e hijo en las primeras horas de vida. Pero la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres va mucho más allá y redunda en situaciones de depresión y discriminación en muchos casos. Miles de adolescentes han debido soportar las ironías y maltratos que se sienten de personas autorizadas a dar lecciones de moral que denigran de varias maneras a las madres más jóvenes. Miles de mujeres han sido manipuladas en su temor para someterse a una cesárea programada sin saber si era indispensable o no. Yo misma, y aquí hago un paréntesis, tuve que someterme a 2 cesáreas. Tengo 2 hijos varones de 8 y 6 años y nunca supe si era mi única alternativa o si fue mi única alternativa. No tengo una experiencia negativa referente al tema, pero sí, ahora que he podido adentrarme mucho más al conocimiento y a lo que se plantea dentro del parto humanizado, sí me he preguntado muchísimas veces si es que fue mi única opción o si es que tuve la libertad de elegir otra opción que no haya sido mi primera cesárea. Pero las consecuencias de la depresión posparto son conocidas, pero es tiempo de hablar de sus causas, porque no es algo normal si eso es provocada en la inmensa mayoría de casos por procesos de parto que ignoran a la madre como un ser integral, como una persona de derechos que incluyen derechos de salud, es decir, el derecho a estar informada, derecho a decidir en las mejores condiciones para la llegada de un nuevo miembro de la familia, derecho a que se respeten las opciones culturales de las madres y derecho a un ambiente de respeto y sin discriminación. La violencia obstétrica de la que hablo se manifiesta incluso después del parto. Una joven madre de nuestro equipo de trabajo nos comentaba que cuando llegó al hospital a inscribir a su bebé nacido en casa, la discriminaron por haber tomado esa elección y le extendieron un certificado con la grotesca calificación para el recién nacido de producto vivo contaminado, porque esa es la categoría médica para los nacidos en casa o fuera de los hospitales. Parece un caso extremo, pero es mucho más común de lo que quisiéramos aceptar. Un parto humanizado es aquel en el que la mamá y el bebé son los protagonistas. Un parto humanizado es el que protege el vínculo entre la madre y el hijo, el que protege la primera lactancia, el que protege el derecho a la felicidad en ese momento tan único de la vida de las mujeres y de la familia. La ley, el proyecto de ley que hemos plantea que los médicos deben ofrecer información para que la mujer decida cómo quiere llevar a cabo su parto, porque la madre no es una persona enferma, porque un embarazo saludable y natural en la mayoría de los casos no requiere de tratamientos quirúrgicos, sino de respeto, amor y atención. Es lo opuesto a un parto medicalizado, que es un parto tratado como una enfermedad en el cual la tecnología y los medicamentos sustituyen a la fisiología de la mujer, desvirtuando la experiencia del nacimiento y generando riesgos innecesarios para la madre y el bebé, además de consecuencias psicológicas que influyen en la salud de los niños, en la lactancia y en la relación familiar. No podemos cerrar los ojos ante la violencia de esta situación, que es otra de las formas de violencia que se ejerce contra las mujeres. La violencia obstétrica está generalizada y parece que fuera natural, como si la única manera de tratar a las parturientas sea ignorando su voluntad, aislándolas, asustándolas, discriminándolas aún mucho más cuando son jóvenes o de clase pobre o de recursos económicos escasos o sin estudios. No es natural, nunca la violencia debe ser considerada como natural. Si la cesárea es indispensable, la madre debe estar bien informada de ello, tener un tratamiento humanizado aún con el parto inducido o cesárea. Debe respetarse el procedimiento natural para cortar el cordón umbilical. Debe la madre acoger en su piel a su hijo o hija. Debe ser un acto de amor siempre, de felicidad y no de pánico y de soledad cuando somos retiradas de nuestros hijos. Aún el debate y el planteamiento de este proyecto de ley es que aún en casos necesarios de cesárea, las cesáreas sean lo más humanizadas posible para lograr que ese contacto no se rompa y que eso pueda ser también parte de ahora los protocolos que se puedan instaurar al momento de hablar de un parto inducido.
Las cifras dicen que el 40% de los partos en nuestro país son inducidos, mientras las cifras mundiales determinadas por la misma Organización Mundial de la Salud van del 10 al 12% de las recomendaciones por partos inducidos por país. En el nuestro estamos llegando al 40% de partos inducidos. Las mujeres ecuatorianas no somos distintas. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de parto ha sido mercantilizado y eso es lo que debe ser rechazado. Hace muy poco, las compañeras de la organización El Parto es Nuestro me decían que según la información que ellas han recogido de un trabajo particular de la organización, en las clínicas privadas el porcentaje de partos por cesárea se acerca y a veces hasta supera el 70% en las clínicas privadas. Algo que antes solamente lo hubiéramos visto tal vez en un libro de ciencia ficción, y lo que es peor, hay muchos profesionales de la salud que defienden el parto inducido y cesárea como si fuera lo mejor, como si fuera lo moderno, lo aconsejable, y se invisten del tema académico, muchas veces incluso para asustar a las mujeres cuando van a tomar la decisión de cómo dar a luz. Una cesárea no puede considerarse como un procedimiento profiláctico, sino como una última opción ante un parto que se dificulta y pone en peligro y riesgo la vida de la madre y del recién nacido. Es muy importante entender la verdadera naturaleza del parto, que se refiere al hecho maravilloso de la continuidad de la vida y no al simple negocio que ha recaído muchas veces en varias clínicas privadas. Las mujeres estamos totalmente conscientes de que nuestras opciones ahora, sin información y sin educación previa, son bastante limitadas. Por eso es que ahora el proyecto de ley plantea justamente un mecanismo en el que la información adecuada en los controles prenatales, tanto que lo hemos hablado con las compañeras del Ministerio de Salud Pública, donde se están aplicando ya políticas de reconocimiento, especialmente de parto vertical en poblaciones o en provincias donde tenemos alta población indígena, especialmente, ya ha sido recogido por el Ministerio de Salud Pública. Pero eso debería pasar a ser justamente parte de una norma que le resguarde, no solamente considerando como una práctica para mujeres de una determinada etnia, sino como una alternativa para todas las mujeres del país el momento en el que decidamos cómo queremos dar a luz. Por eso es que nosotros reivindicamos el derecho a estar informadas sobre las opciones, que son múltiples, derecho a la intimidad y a la posibilidad de elegir quién nos acompaña y en qué lugar dar a luz, si en casa con las debidas seguridades o en una institución de salud, pero siempre rodeadas de un clima sin urgencias y con respeto. No es posible que cuando una mujer entra a una clínica para tener a su bebé, el tratamiento se parezca a los que practicaban en los manicomios del siglo pasado, con enemas, rasurados vulvares, goteos, anestesias, episiotomías, es decir, cortes, inducción, inyecciones, luces deslumbrantes, total pasividad de una posición horizontal que de entrada dificulta todo proceso de parto. Cuando decimos que estamos en guerra contra la discriminación, contra cualquier discriminación, no podemos ignorar cómo lamentablemente se utiliza el miedo de los jóvenes como herramientas para establecer poder sobre ellas. ¿Cuántas jóvenes no han sufrido actos de violencia disfrazados de lecciones de moral? Porque son muy comunes las burlas de ahora sí te duele, pero antes no te quejabas, o ya ves, por meterte en cosas de grandes, como si la mujer y estar embarazada fuera algo inmoral. Por supuesto que esperamos que el porcentaje de madres embarazadas disminuya, y es una lucha que le hemos ejercido durante todos estos años a través del Estado ecuatoriano, y nuestra legislación, es más, protege muchísimo e incentiva la prevención para embarazos adolescentes. Pero no podemos por nada del mundo permitir que por estas circunstancias que pasan en la vida real del país, muchas mujeres sigan siendo discriminadas. La obra Los 1000 primeros minutos de vida determinan la existencia del científico Niels Bergman, da a conocer hasta qué punto el contacto piel con piel del recién nacido con su madre o padre modifica la forma en que su cerebro funcionará en el futuro.
El contacto piel con piel y la lactancia materna son lo único que necesita el recién nacido saludable. Es su derecho y no es posible que los niños y niñas empiecen su vida con inobservancia de estos derechos fundamentales. En condiciones normales, la Organización Mundial de Salud sugiere el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical, aproximadamente entre 1 y 3 minutos después de dar a luz en todos los nacimientos, al tiempo que se inician simultáneamente los cuidados básicos del recién nacido. Pero en Ecuador, son pocos los especialistas que están conscientes de este aspecto, que sin embargo las parteras tradicionales y las comadronas las conocen muy bien. Por eso la ley plantea la necesidad de un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos y respetuoso también de las opciones culturales de la madre, que tiene derecho a decidir cómo y dónde quiere alumbrar a su bebé, derecho a elegir quién la acompaña durante el trabajo de parto y posparto, derecho a tener a su lado a su hijo, especialmente en los primeros minutos, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. Y las personitas recién nacidas en este Ecuador de la Revolución nacen con derechos. No son productos ni contaminados ni no contaminados. Son niños y niñas que tienen derecho a recibir sus primeros minutos en la misma armonía y amor de llegada al mundo. Mediante esta ley se busca regular los mecanismos para una adecuada atención integral del parto humanizado, además de regular el parto quirúrgico a través de protocolos y disposiciones para este procedimiento dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, para que se establezcan las condiciones médicas y no económicas para decidir sobre una cesárea. Se propone una atención integral de la mujer durante el proceso de gestación y se señala que la Autoridad Sanitaria Nacional debe garantizar que la mujer embarazada acuda al control prenatal y acceda a los siguientes beneficios. Primero, diagnóstico de su salud. Segundo, evaluación de riesgo de la gestación y si ésta se mantiene estática o preserva variaciones al respectivo seguimiento. Tercero, las visitas al domicilio cuando son condiciones geográficas y la infraestructura de la seguridad social lo permita. Cuarto, recibe un documento en el cual se estipulen las prácticas que no resultan aconsejables durante su embarazo y las que sean beneficiosas durante el mismo. 5, asesoría nutricional. 6, indagatorias sobre algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica. 7, prevención de infecciones y enfermedades. La violencia obstétrica es uno de los temas que más nos preocupa. En este sentido, en esta propuesta de ley, se considera violencia obstétrica la falta de respeto a las autonomías del paciente y a su derecho a la información expresada en las siguientes conductas. Primero, omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas. 2, obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer. 3, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de las técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Cuarto, practicar la cesárea aun cuando existen condiciones para el parto vaginal sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o, en caso contrario, limitar el derecho de la mujer a que se le practique una cesárea cuando el parto humanizado sea imposible o complicado, poniendo en riesgo tanto la salud de la madre como del recién nacido. Este es un proyecto que está totalmente abierto a la discusión, es una propuesta que ahora está siendo tratada formalmente ya en la Comisión de Salud y sabemos además que esta propuesta, al haber ingresado antes que el Código de Salud, también se convirtió en una primera opción. Ahora la misma Comisión tiene en sus manos ya el tratamiento de un Código de Salud que busca que la normativa dispersa muchas veces en los ámbitos de salud pueda compilarse en un solo documento, en un solo cuerpo normativo que sea el Código de Salud. Por lo tanto, también estamos absolutamente conscientes
conscientes que en un momento determinado esta ley o esta propuesta de ley de parto humanizado pasará también a formar parte integral de todo el sistema de salud a través del Código de Salud. Entonces, me parece que son también aclaraciones necesarias en el marco de generar un debate responsable, de generar un debate en el que no estamos buscando un aislamiento de leyes, sino más bien una compilación de leyes que permita que el sistema de salud en el país pueda también tener este tipo de aristas y que pueda constar dentro del Código de Salud también los artículos presentados para garantizar que el parto humanizado sea una de nuestras prácticas permanentes dentro del sistema integral, ya sea en lo público o en el privado, lo privado. Así que esta ley es la que ponemos ahora a discusión. Queremos que todos los participantes puedan tener acceso a este documento y la Comisión de Salud, que es la responsable de llevar el procedimiento formal, será quien en lo posterior pues pueda seguir promoviendo este tipo de encuentros, pero sobre todo pueda recibir en la Comisión de Salud a los estudiantes, a los docentes, a los médicos, al ámbito académico, a las organizaciones sociales que han venido trabajando durante los últimos años en este tema de parto humanizado. Así que queremos agradecer muchísimo la presencia de ustedes, agradecer nuevamente a nuestros panelistas que van a alimentar y nos van a dar sus observaciones también sobre el proyecto de ley, y que esto sirva para seguir construyendo de manera colectiva las leyes que puedan seguir humanizando a la sociedad del buen vivir. Bienvenidas y bienvenidos todos.